Hola, bienvenido de nuevo a otro tutorial de JavaScript. Suscríbete a este canal y accede a este banco completo de tutoriales para programar en JavaScript. Son todos para ti. Hoy aprenderás el uso de operadores aritméticos en JavaScript. Cuando hablamos de operadores aritméticos, hacemos referencia a todos los símbolos matemáticos que reconocemos para realizar operaciones matemáticas básicas o las operaciones primitivas. ¿Y cuáles son estas operaciones matemáticas aritméticas primitivas? Las que conocemos, o sea, la suma, la resta, la multiplicación, la división, el residuo, o el residuo, recordemos que es el resto de una división. También tenemos la potencia y inclusive algunas raíces básicas como son la raíz cuadrada y la raíz cúbica. Entonces, todas esas operaciones las podemos realizar en cualquier lenguaje de programación, incluyendo JavaScript. Veamos entonces cuáles son esos operadores aritméticos. Entonces, para la adición, o sea, para la suma, vamos a usar el símbolo de cruz. Con este símbolo, entonces, realizamos cálculos de sumas. Para la resta, el guión. Para hallar productos, entonces usamos el operador asterisco o el símbolo asterisco. Para la división, el slash. Y para hallar los restos o residuos de una división, usamos este símbolo. En algunos lenguajes de programación se usa la palabra reservada mod o en su defecto una función mod. En el caso de JavaScript usamos el símbolo de porcentaje para hallar un residuo de una división entre dos números. Entonces también podemos calcular la potencia entre dos números. Eso se hace en JavaScript usando dos asteriscos continuos. Y para hallar entonces raíces básicas podemos hacer uso también de este mismo operador de potencia. Bien, ya vistos entonces estos operadores aritméticos, veamos cómo arrojar resultados de expresiones aritméticas. Recordemos entonces que las expresiones aritméticas son relaciones entre números y operadores aritméticos, ¿sí? O sea, entre números y los operadores que acabamos de ver, de suma, resta, multiplicación y división. Cuando relacionamos todo eso es para hallar un valor. Nosotros escribimos la expresión y el computador nos devuelve un resultado, o sea, un número. Empecemos con la suma. Entonces vamos a hacer una suma básica. Vamos a sumar entonces 3 más 7. Vamos a interpretar el resultado y como podemos ver, el resultado será 10. O sea, la unidad aritmética del computador calcula la expresión aritmética y arroja el resultado. Nuevamente, si le adicionamos otros elementos, podemos ver que igualmente se calcula toda la expresión. En este caso, el resultado es 2055 a la suma de estos cuatro elementos. También podemos sumar variables. Obviamente, las variables deben contener valores numéricos, ¿sí? Vamos, por ejemplo, a crear una variable que se llame n, que va a almacenar un valor numérico y entonces le podemos asignar el valor de 10. Ese n lo podemos sumar o con otra variable o con un número o con combinación de variables y números. En este caso a 3 le sumamos n. Como n vale 10, veamos el resultado. Efectivamente vale 13, o sea 3 más 10. ¿Qué pasa si la variable no contiene valor numérico? Entonces a través del símbolo de más lo que se hace es concatenar dichas cadenas, ¿sí? Pero ambas deben ser cadenas de texto, ¿sí? Para entonces
expresiones aritméticas, las variables deben contener valores numéricos. Veamos ahora la resta. Entonces la resta sabemos que es el guión medio. En este caso vamos a restar a 3 el valor de 10 y el resultado será 7 negativo. O sea, en la recta de números enteros vamos hacia la izquierda 7 unidades. Hay que tener en cuenta que el resultado de una expresión aritmética depende del conjunto numérico al cual pertenezcan los elementos. Como estos elementos, el 3 y el 10, son enteros, el resultado será un entero, ¿sí? Haciendo uso de la propiedad clausurativa de los números enteros. Pero si, por ejemplo, un valor es real o decimal, por ejemplo, a 3.2 le restamos 10, podemos ver que el resultado será menos 6.8, o sea, en el conjunto de los números reales, porque hay elementos que pertenecen al conjunto de los números reales. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de realizar cálculos un poco más complejos. Tener en cuenta que si los datos deben ser reales, entonces hay que realizar un casting o una conversión entre tipos de datos para que no se vaya a perder información. Ya vimos entonces la suma, la resta, veamos ahora el producto. Bueno, obviamente aquí podemos combinar entonces operadores de suma y resta, ¿sí? O sea, a 3.2 le restamos 10 y le sumamos 100. Estamos mezclando suma con resta. El computador calcula toda la expresión y arroja el resultado. Ahora sí veamos el producto. Y entonces, ¿qué tal si multiplicamos 30 por n? O sea, el resultado tendrá que ser 300. Vamos a interpretar y el resultado correctamente. Bien, para el producto igualmente podemos efectuar operaciones con la suma o con la resta. Se calcula toda la expresión y se arroja el resultado. También se aplican las operaciones para la multiplicación. Las operaciones o teoremas que ya conocemos, la ley distributiva, la ley conmutativa, todas se aplican igual en sentido computacional. En las expresiones aritméticas computacionales se cumplen todas las leyes matemáticas creadas por el ser humano. Ahora, si te preguntas qué pasaría si multiplicamos un valor relativamente grande, ¿sí? ¿Qué pasa si multiplicamos ese valor por otro valor relativamente grande? Veamos entonces cuál sería el resultado. Interpretamos y podemos ver que el resultado se arroja con notación científica, ya que el valor de resultado es una longitud extensa, ¿sí? Entonces, de forma inteligente, el interpretador nos da el resultado con esta notación. Si eres más perspicaz o si tienes ese espíritu explorador más desarrollado, te preguntarás, bueno, ¿y si el producto es entre valores mucho más extensos? ¿Qué pasaría? ¿Sí? Vamos a adicionar muchos más elementos. Y entonces, ¿qué pasa si es un valor exageradamente grande? ¿El computador interpretará o no el valor? Vamos a ver entonces, vamos a adicionar acá muchos más elementos para interpretar el resultado. Como ya sabes, existen máquinas especializadas para realizar simulaciones científicas, calcular números de grande magnitud y poder simular entonces operaciones. Vamos a copiar este factor, lo vamos a pegar como otro segundo factor y vamos a interpretar a ver qué ocurre.
Aquí podemos ver un mensaje de Infinity. Este mensaje de Infinity puede significar o un error o que el interpretador no pudo efectuar la operación, como en este caso. En este caso la operación es válida, no es un error. No es un error porque es una multiplicación válida, pero el interpretador no pudo realizar la operación porque es demasiado extensa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Lo que se hace o lo que se debe buscar es hacer más eficiente la multiplicación. La multiplicación se puede llevar a cabo, pero hay que buscar una forma. Podría ser una forma, por ejemplo, usar arreglos. Un arreglo que almacene las cadenas de números y a través de estructuras repetitivas intentar dar solución. ¿Sí? A través de estructuras repetitivas multiplicar entonces elementos. Sin embargo, no sería como la forma más eficiente. Existe entonces otra forma más eficiente de solventar este inconveniente. Y para eso entonces existe un algoritmo entonces creado por el matemático Karatsuba. ¿Sí? Este algoritmo lo que hace es crear multiplicaciones rápidas, multiplicaciones entre números grandes, ¿sí? No funciona también para números pequeños, sí, de corta longitud, pero fue creado para números extensos. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, como sabemos, si vamos a efectuar una multiplicación a través de un ciclo, ¿sí? Dos números muy extensos, y los vamos a multiplicar haciendo uso de arreglos y ciclos, entonces se podría llevar una función cuadrática, ¿sí? Un tiempo de ejecución cuadrático, que sabemos que es una curva con crecimiento. En cambio, con este algoritmo de Karatsuba, lo puedes consultar, Karatsuba Multiplication, y ahí vamos a ver que este algoritmo va a arrojar un tiempo de ejecución logarítmico, ¿sí? Entonces, este tiempo de ejecución, como podemos notar acá, se puede tornar asintótico a la curva creciente de los ciclos. Sin embargo, a medida que los dígitos sean más grandes, va a ser mucho más eficiente esta función de Karatsuba que la función entonces cuadrática. O sea, el tiempo de ejecución a mayor dígitos va a ser más eficiente. El algoritmo de Karatsuba lo que plantea es partir o dividir los números. Supongamos entonces que tenemos el ejemplo más básico puede ser entonces con 4 dígitos. Tenemos un número de 4 dígitos y lo vamos a multiplicar con otro número de 4 dígitos. Sabemos que por la multiplicación tradicional, cada elemento lo multiplicamos con cada uno de los elementos del otro factor, ¿sí? Y vamos arrojando los resultados que posteriormente los sumamos. Ahí es donde se hace ineficiente el algoritmo. En cambio, con Karatsuba se plantea entonces que tenemos los mismos elementos entre los dos factores, se agrupan, como podemos ver, se agrupó de a 2 porque es la mitad, o sea que si fueran 100 dígitos de una cifra, pues tomamos 50-50 y 50-50. Se agrupan, luego se nombran, ¿sí? Podemos nombrar este A, B, C, D, y luego se aplica el algoritmo. El algoritmo simplemente dice multiplique, por ejemplo, A por C y B por D. Estos serían dos elementos a ser sumados. Y el tercer elemento entonces sería continuar con el algoritmo. Te invito a que lo visites y lo apliques. Vas a ver que va a ser muy eficiente. Sale eficiente casi en tiempo de ejecución constante porque se usa a partir de un algoritmo recursivo. Entonces, si es una cifra con 1000 dígitos,
no es que se tomen de a 500 y haga usted la multiplicación de un número de 500 cifras por otro de 500 cifras. No, el algoritmo recursivo continúa particionando a la mitad. Entonces, la primera vez toma de a 500, la segunda vez crea grupos de a 250, la tercera de a 125, así sucesivamente hasta que se llegue a la multiplicación más sencilla, se efectúe y se empiece a retornar el valor para obtener el resultado final de la multiplicación de grandes números. Ya sabes entonces, Karatsuba. Con eso podemos solventar las multiplicaciones a gran escala. Pasemos ahora a ver entonces la división. Entonces vamos a dividir el valor de 30 entre 10, ¿sí? Lo tenemos en la variable n, vamos entonces a dividirlo entre n. Entonces 30 dividido 10, sabemos que entonces queda 3. Listo, para la división hay algo importante a tener en cuenta. Como sabemos, el ser humano no definió la división entre 0. O sea, la división entre la nada no existe. Si existe dividir algo entre 1, eso sí existe, ¿sí? Pues dividir algo entre 1, pues algo egoísta, pero da ese mismo algo. Pero dividir algo entre la nada no existe. Eso arroja un error. Vamos a indicar entonces que n valga 0 y vamos a efectuar esta división. 30 entre nada. Vamos a interpretar y veamos qué ocurre. Como lo indiqué anteriormente, muestra el mensaje infinity. En este caso sí es un error matemático, un error de una operación que no se puede llevar a cabo. ¿Qué hacer entonces en ese caso? El programador debe crear la excepción, ¿sí? A través de una sentencia condicional se puede entonces indicar si es válida o no realizar la operación. Entonces simplemente se puede validar que si en este caso el denominador es mayor a 0 o no. Si el denominador es diferente a 0, efectúe la división. Si no, muestre un mensaje de que error no se puede dividir entre 0. Esa es una validación que debe hacer el programador. Siempre que tengamos que realizar una operación aritmética de división. Ahora, si el conjunto de los números que se van a operar en la división, o sea, numeradores y denominadores, sabemos que no contienen el 0, ¿cierto? Si son subconjuntos numéricos que no contienen el 0, pues en ese caso podemos obviarnos la condicional, la excepción. Pero cuando se desconoce, siempre es necesario hacer la excepción, porque nunca se sabe, ¿cierto?, cuándo pueda obtenerse un denominador por 0. Eso para el caso de la división. Aquí igualmente, si los números pertenecen al conjunto de los reales, el resultado será en el conjunto de los reales. Si son enteros, entonces el resultado será entero o racional. Ahora veamos la potencia. ¿Qué hay que tener en cuenta para la potencia? Que se usa 2 veces el símbolo de asterisco. Con esto entonces vamos a elevar 3 a la n, ¿sí? O sea, 3 a la 0. Si no sabías que un número se puede elevar a 0, sí se puede. Y si crees que da 0, pues no, da 1. Te invito a que visites la demostración matemática muy bonita de por qué un número elevado a la 0 da igual a 1. Sí, da igual a 1. Vamos a interpretar, aquí podemos ver. Pero si elevamos, vamos a indicar que n valga 2 y vamos a elevar 3 a la 2. O sea, el resultado daría 9. Interpretamos efectivamente. Y así entonces se hallan potencias en JavaScript. Con el operador doble asterisco hallamos potencia. También existen funciones nativas, como la función POW para elevar cualquier número a cualquier base a cualquier exponente. Se puede usar esa función nativa de la librería matemática
eh, o usar el doble asterisco. Lo decía inicialmente que también se pueden calcular raíces cuadradas o raíces cúbicas haciendo uso de la potenciación. Sabemos entonces que la raíz cuadrada se expresa con un radical que tiene como índice el 2, ¿cierto? Y el radicando tiene como exponente el 1. O sea que cualquier número elevado a la 1/2 calcula la raíz cuadrada. Así entonces, si vamos a calcular la raíz cuadrada de 16, ¿cierto? Entonces la vamos a elevar a la 1/2. Eso es lo mismo que sacar raíz cuadrada de 16. Aquí vamos a encerrar este 1/2 entre paréntesis porque es importante separar las operaciones, ¿sí? O podríamos haber puesto 0.5 de una vez, pero vamos a separar. Calculamos, interpretamos, el resultado es 4, efectivamente, que es la raíz cuadrada de 16. Si fuera la raíz cúbica, por ejemplo, de 8, ¿cuál sería la raíz cúbica de 8? Vamos a interpretar. Sería 2. La raíz cúbica de 81, por ejemplo, para que arroje un resultado en el conjunto de los números reales, en este caso 4.33. Así entonces se pueden calcular raíces básicas, pero también la librería matemática de JavaScript tiene funciones nativas para sacar raíces cuadradas o raíces de cualquier índice de radical. De este modo ya tenemos los operadores principales, faltando obviamente el del residuo. Vamos a verlo rápidamente. Te invito a que visites el tutorial del operador módulo en JavaScript. Ahí ampliamos mucho más la importancia de este operador aritmético. Dijimos entonces que este operador lo vamos a manejar con el símbolo de porcentaje. Entonces, ¿cuál será el residuo de la división entre 81 y 9? ¿Sí? Vamos a interpretar y vemos que el resultado es 0. Rápidamente recordemos que una división entonces tiene un dividendo, tiene un divisor, un cociente y un residuo. Si la división es exacta, el residuo siempre es 0. Si la división no es exacta, el residuo es diferente a 0. ¿Sí? Eso hace muy importante esta operación aritmética porque a partir de eso se pueden dar solución a muchos problemas. Eso tiene aplicación en distintas ramas, inclusive, por ejemplo, a nivel de diseño gráfico, algo tan sencillo como pintar las filas de una tabla de forma alterna. Eso se puede realizar internamente a partir del operador módulo, ¿sí? El operador módulo permite también determinar si dos números son múltiplos entre sí, o si un número es o no primo, o si un número es o no par. El operador módulo permite incluso hacer recorridos de matrices de forma eficiente. O sea, son muchas las aplicaciones que tiene este operador. Te invito nuevamente a que visites este tutorial y entender mejor el alcance de este operador. Ahora sí, tenemos entonces todos los operadores aritméticos. Algo importante a tener en cuenta es la prioridad en la que se ejecutan estos operadores. Vamos a crear aquí una expresión aritmética que vincule a todos los operadores. Vamos a realizar entonces la operación de 2 más 5 por 3. Primero, esta operación sencilla. Como puedes ver entonces, aparentemente, ¿cierto? El resultado sería 21. Uno piensa, bueno, de izquierda a derecha, 2 más 5, 7, por 3, 21. Resulta que no, el operador de multiplicación, el
el asterisco tiene más prioridad que la suma. O sea que interpretamos esta operación y vamos a ver que el resultado es 17. Es decir, primero efectúa 5 por 3, 15, más 2, 17. Si queremos que primero se efectúe la suma, ¿cierto? Porque de pronto estamos aplicando una fórmula matemática, una fórmula de serie o progresión geométrica, ahí es muy importante el orden, como sea la fórmula, entonces si necesitamos que sea exactamente 2 más 5, o sea que primero se efectúe la suma, hay que usar entonces el agrupamiento, ¿sí? La ley asociativa, es decir, hay que usar los paréntesis, ¿sí? Entonces, vamos a agrupar el 2 más 5. En este caso, si se suma 2 más 5, 7, por 3, 21. Interpretamos, efectivamente arroja 21. O sea que las agrupaciones por paréntesis tienen más prioridad que cualquier otro operador aritmético. Y de una vez definamos entonces esa prioridad. Primero tenemos entonces los paréntesis como primera prioridad. Luego entonces vamos a tener la potenciación, ¿sí? O sea, el doble asterisco. También las raíces, aquí se incluye entonces las raíces cuadradas o cúbicas. Luego van a tener como prioridad el producto y la división. Y por último, la suma y la resta. O sea que si tenemos una expresión aritmética de muchos números sin agrupaciones por paréntesis, siempre se va a seguir este orden de solución, ¿sí? Primero se evalúan los agrupamientos por paréntesis. Si no hay agrupamientos, pasamos entonces a evaluar las potencias, ¿sí? A calcular la potenciación, luego los productos y divisiones y por último las sumas y restas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es importante saber entonces el orden en el que el computador, ¿cierto?, va a ejecutar estas instrucciones, que son las mismas a como fue creado por el ser humano. Así, entonces, ya tenemos los principales operadores aritméticos para realizar cálculos de expresiones matemáticas en el computador. Algo muy importante, que ya lo hablamos, fue la eficiencia, ¿sí? Pero esta eficiencia no siempre se va a dar pues para números grandes, también para números pequeños o números en términos normales se puede pensar en la eficiencia. Por eso piensa, por ejemplo, un algoritmo que sume los primeros 10 números naturales, ¿cierto? Te plantean solucionar ese problema. Vamos a crear un algoritmo que solucione la suma de los primeros 10 naturales. Tú puedes entonces pensar, bueno, pues simplemente voy a sumar el 1 con el 2, con el 3, 4, 5, 6, 7, 8 con el 9 y con el 10 y arrojo el resultado, ¿cierto? Y esa suma de los 10 primeros naturales en este caso será 55. Ahora, bueno, sí, resolvimos el problema, pero efectuamos cuántas sumas, ¿cierto? ¿Cuántos operadores utilizamos? ¿Sí? ¿Y qué ocurriría, por ejemplo, si fuera la suma de los primeros 1000 números naturales? Entonces, de esta forma manual ya no se podría hacer. Del 1 al 1000, no solo sería tiempo de ejecución ineficiente, sino tiempo humano ineficiente. Imagínese nosotros pues establecer todos esos sumandos de uno en uno. Y si establecemos un ciclo for o una estructura repetitiva para dar solución a ese problema, pues también da solución, pero también sería ineficiente porque tenemos un tiempo de ejecución lineal, ¿sí? Todo ciclo genera un tiempo de ejecución lineal. Cuando son anidados, un tiempo de ejecución cuadrático, el doble.
Entonces, para eso podemos pensar en series o progresiones matemáticas. Resulta que la serie matemática para generar la suma de estos números naturales está dada como n por n más 1 sobre 2. ¿Sí? Entonces simplemente la aplicamos. Tú puedes hacer el análisis numérico de cómo se va generando esta suma, ¿sí? Y ahí te vas a dar cuenta de cómo sale automáticamente esta fórmula. Entonces, n por n más 1 sobre 2. Voy a interpretar esta fórmula. Efectivamente no va a arrojar el resultado correcto para que veas la importancia de saber escribir bien una fórmula. Aquí nos arroja que es 100.5. Sabemos que no, que el del 1 al 10 es 55. Es porque la fórmula es n por n más 1. Entonces hay que agrupar esta suma. Lo que hizo la unidad aritmética fue realizar n por n, porque tiene más prioridad la multiplicación. Nuevamente interpretamos el resultado, efectivamente vemos que es 55. Y mira entonces que salen simplemente usando tres operadores aritméticos: multiplicación, suma y división, en un programa de una sola línea de código, ¿sí? Aquí podemos, por ejemplo, simplemente asignar que n vale 1000. Entonces, ¿cuál sería la suma del 1 al 1000? Nuevamente interpretamos y sería entonces este valor. Como puedes ver, se puede aplicar la eficiencia en el uso de expresiones aritméticas, y es conveniente hacerlo, ya que estamos trabajando directamente con la unidad aritmética del computador, la que se encarga y se concentra en realizar cálculos matemáticos a gran velocidad. Mientras más eficiente sea la expresión aritmética, mucho mejor va a ser el tiempo de ejecución. No solo entonces para operaciones largas de números grandes, sino para operaciones pequeñas también, como en este caso. También, por ejemplo, algo tan sencillo como calcular incrementos o descuentos, también se puede aplicar eficiencia. Por ejemplo, ¿cómo calculas un incremento del 50%? ¿Cómo calculas eso? Supongamos que tenemos un valor n que vale 1000 y queremos calcular el 50% de incremento. Entonces uno piensa, ¿cierto? Pues este es un valor. ¿Cuál sería el incremento del 50%? Pues simplemente a ese valor le sumamos el 50%, que corresponde a multiplicar el valor por 50 sobre 100, que es el 50%. Esta sería la expresión aritmética que a uno se le viene pues de forma inmediata. Pensando en hacer eficiente esta expresión aritmética, pues simplemente se puede aplicar factorización, ¿cierto? Primero, fíjate que estamos usando ¿cuántos operadores aritméticos? 3: la suma, el producto y la división. Vamos entonces a factorizar esta expresión. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría factor común b, ¿cierto? Que multiplica 1 más, entonces, 50 sobre 100 o 0.5, ¿sí? Esta expresión quedaría como el factor común de b que multiplica 1 más 50 sobre 100. Y para factorizar aún más o hacer más eficiente esa operación, simplemente efectuamos esta suma. Y eso sabemos entonces que es 1.5. O sea que sería entonces multiplicar la expresión por 1.5. Esta es la expresión entonces aritmética para hallar un incremento del 50%. ¿Sí? Fíjate que es mucho más, solo usamos un operador aritmético en vez de 3, en vez de mucho más valores. Y si esto se repite, pues mucho más eficiente, ¿cierto? Entonces vamos a hallar aplicando esta fórmula, hallar un incremento. Entonces en este caso n por 1.5, y así estamos hallando el incremento del 50% de 1000, o sea, sería 1500. Interpretamos para hallar el resultado y efectivamente obtenemos 1500.
Eso también lo puedes pensar para descuentos, ¿sí? Sabemos que un descuento entonces es multiplicar el valor por el valor porcentual. Por ejemplo, ¿cuál sería descontarle a 1000 la mitad, ¿cierto? O sea, el 50%. Pues sería igual al valor, le vamos a multiplicarlo por el 50%, ¿sí? O sea, en este caso simplemente sería el valor por 0.5, ¿sí? 5 dividido 10, 0.5. Y así calculamos entonces un descuento. Con incremento es 1 punto algo, ¿cierto? Porque al valor le sumamos ese algo. En cambio, con el descuento no es 1 punto algo, sino 0, ¿sí? 0 punto algo, porque es un descuento. Directamente se sacó el valor porcentual al valor. Entonces mira que un descuento sale de forma rápida. Tienes que tener en cuenta que 0.5 es el 50%, ¿sí? Si fuera el 5% sería 0.05, porque es que el 5% sería 5 sobre 100, distinto a 50 sobre 100. Eso es importante que lo tengas en cuenta cuando vayas a aplicar fórmulas ya factorizadas, ya con eficiencia, ¿sí? Entonces, para incrementos, decrementos, valores porcentuales, puedes, también para series progresivas, series geométricas, puedes aplicar eficiencia en las expresiones aritméticas. Te invito a visitar otro tutorial. Te invito también a que sigas las cuentas en Facebook, Instagram y Pinterest como Tutorías Colombia. Me encantó ayudarte y tú sí puedes alcanzar tus metas.